Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y somos un grupo de hermanas de mujeres de la Iglesia que estamos estudiando el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Hemos estudiado a lo largo de esta serie los 6 capítulos del libro. En el primero estuvimos hablando sobre santos comunes y corrientes y estuvimos reflexionando acerca de que santos, ser santos, no es una palabra que se refiera a nuestro carácter, no es una descripción de nuestro carácter, sino de una posición que tenemos en Dios, de haber sido apartados para Él. Por eso es que somos santos comunes y corrientes, somos santos pecadores. En el capítulo 2 estuvimos hablando de la desaparición del pecado en la sociedad, cómo la sociedad hoy ya no habla de pecado, cómo el posmodernismo se ha infiltrado en nuestra sociedad y ha relativizado todo. Entonces algo ya no es bueno o malo en sí mismo, sino depende del lente con el que lo mires. En el capítulo 3 estuvimos estudiando sobre la malignidad del pecado. El autor nos da una analogía muy interesante con el cáncer, cómo el pecado y su malignidad se asemeja al cáncer, porque uno es sigiloso, va entrando en nosotros, no hace ruido, no sabemos que está ahí y cómo va dañando otros órganos, así como lo hace el pecado, cómo impacta a otros, cómo impregna a otros de su malignidad. Como no somos islas espirituales, como todos, y tiene un sentido muy importante en medio de quién el Señor nos ha puesto para amarlos, ¿no? Para vivir el Evangelio, algo similar como hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Que lo escogió entre muchos pueblos para que vivieran a los ojos de ellos la ley de Dios. En el capítulo 4 estuvimos hablando sobre el remedio para el pecado. ¿Alguna recuerda cuál es el remedio para el pecado? El Evangelio. Cómo el Evangelio es para pecadores y cómo nosotros hacemos parte de esa población pecadores. Porque a veces estamos en medio de un sermón y entonces estamos pensando, este sermón está buenísimo para alguien, para mi invitado, para mi esposo, ojalá lo escuchara, para mi mamá, para mi primo, pero no nos sentamos a escucharlos de manera intencional, que se trata de que es para nosotros, porque nosotros estamos dentro de esa población pecadores. Y cómo la obra de Cristo en la cruz nos anima, nos consuela a luchar la batalla por ser santos. En el capítulo 5 estuvimos hablando acerca del poder del Espíritu Santo. Vimos cómo una de las formas en las que el Espíritu Santo obra es que convence de pecado, Él nos convence de pecado. Otra de las formas como obra es que nos capacita y nos fortalece para confrontar el pecado. Y como en esas horas más oscuras, cuando creemos que no nos escucha el Señor, que estamos en medio de una batalla y caemos siempre en el mismo pecado, que parece que seguimos siendo igual de débiles, que como que no hay avance, como en esas horas más oscuras el Espíritu Santo también está obrando y nos está dejando ver quiénes somos, porque a veces tenemos un demasiado alto concepto de nosotros mismos y no nos vemos como pecadores y necesitados de Dios. Entonces, en esos momentos, en esas horas tan oscuras, el Señor está obrando, el Espíritu Santo está obrando y nos está permitiendo ver esa realidad. Porque es una realidad, lo necesitamos. Lo que pasa es que a veces no nos vemos así, nos vemos autosuficientes. También Él permite circunstancias difíciles que nos retan, que nos desafían espiritualmente para hacernos crecer en su gracia. Esas son las formas en las que vimos en que el Espíritu Santo obra. En el capítulo 6 estuvimos hablando acerca de las instrucciones que nos da el autor para confrontar el pecado. Una de esas es aplique el Evangelio, cómo nos tenemos que predicarnos a nosotras mismas permanentemente en cada circunstancia de nuestras vidas,
cómo debemos depender del Espíritu Santo, esa es otra de las instrucciones, reconocer nuestra responsabilidad en el pecado, identificar los pecados respetables específicos que hay en nuestras vidas. Eso es importante, porque a veces tenemos tan claro el pecado de nuestro hermano, de nuestro vecino, de nuestro esposo, pero no el nuestro. ¿Cuáles son nuestras batallas? ¿Cuáles son esas cosas en las que nosotros en verdad tenemos una batalla a muerte con el pecado? Y él nos invita también a memorizar y aplicar los versículos bíblicos que son pertinentes. Y es importante, ¿no? Porque ahí la palabra nos da mucha luz acerca de nuestras batallas. Y mucha luz y esperanza. Mucha luz y esperanza. Cultive y practique la oración. No hay otra manera de que podamos salir victoriosos en esta batalla si no tenemos una relación personal con Cristo. También nos invita a involucrar a uno o a varios creyentes en nuestra lucha. No somos islas espirituales, a veces necesitamos quien nos recuerde, quien nos pregunte, quien nos exhorte. Es necesario, es necesario. Ese es el engranaje de la iglesia y es así como el Señor obra en nuestras vidas. Y hoy vamos a abordar el capítulo 7. El capítulo 7 se llama impiedad y vamos a hablar sobre este pecado de la impiedad. El autor nos dice que hemos encontrado que es muy común y se escucha en el ambiente de la iglesia como la raíz de todos los pecados es el orgullo, ¿no? Cómo se ancla ahí. Pero él dice que él cree que más allá del orgullo hay uno que es aún una raíz más fuerte y que es la impiedad. Y quizás nos sorprenda esto, porque siempre que hablamos de impíos, pues estamos pensando en incrédulos. Y sabemos que este libro, uno, es para creyentes y que estamos hablando a creyentes. Entonces, ¿cómo es eso de que nosotros como creyentes a veces somos impíos? Entonces él nos cita, alguien que me ayude con la cita, Romanos 1:18. ¿Quién la tiene? Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Vemos cómo dice impiedad e injusticia, en esa versión dice maldad, es impiedad en la Reina Valera, impiedad e injusticia. Es decir, que las pone como diferentes, hace una diferencia entre la impiedad y la injusticia. La impiedad, entonces, describe una actitud hacia Dios. ¿Cómo es esa actitud impía? Esa injusticia se refiere a un pecado que se comete ya sea en pensamiento, en palabra o en hecho. La impiedad puede definirse como un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia a Él. Puede ser que se trate de personas amigables, y creo que a veces nos pasa, ¿no? Pero yo tengo un tío que es tan bueno, ¿no? Él es tan amable, tan agradable, tan moralmente bueno, pero aunque nosotros no lo podamos ver, todas esas cosas que esas personas que tenemos en nuestro medio, que nos rodean, no hacen esas cosas para la gloria de Dios. Es decir, son impíos. Todas esas cosas no las hacen para la gloria de Dios. Ahí radica su impiedad. Entonces vamos viendo qué es la impiedad. Es cuando no vivir. Es un estilo de vida sin tener en cuenta a Dios. Exactamente. Una persona en el mundo un incrédulo puede no ser adúltero, ¿cierto? No escoge ese pecado, pero escoge otra forma de pecar. Escoge ser fiel a su esposa por el que dirán, por la sociedad, ¿cierto? O simplemente porque se da cuenta que eso le hará perder dinero, tiempo, o qué pereza estar diciendo una mentira tras otra, pero no lo está haciendo para la gloria de Dios. Eso ya lo pone en el plano de pecado, ¿cierto? Entonces vamos viendo, aclarando qué es ser un impío. Quizás van a la iglesia varias horas el domingo, pero viven el resto de la semana como si Dios no existiera. No son gente mala, pero sí son impíos. Lo triste de esto es que muchos creyentes también tendemos a vivir sin pensar en Dios.
Es decir, no hacemos las cosas para la gloria de Dios. En raras ocasiones pensamos en nuestra dependencia de Él o en nuestra responsabilidad para con Él. Podemos pasar horas sin siquiera pensar en el Señor. ¿Les ha pasado? Pasar horas sin siquiera pensar en el Señor. En ese sentido, no hay diferencia alguna entre nuestro prójimo amable y decente, pero incrédulo, y nosotros. Duro eso, ¿no? Pero lo vemos. Y hay encuestas tras encuestas en el mundo que muestran, le preguntan a la gente, ¿usted ve diferencias entre la gente que conoce y los cristianos que conocen? Y las encuestas nos arrojan que no, que nos ven como iguales. Es triste esto, ¿no? Vamos con otra cita muy buena, que es Santiago 4, de 13 al 15. ¿Quién la tiene? Santiago 4, 13. Santiago no condena la planificación sabia y prudente de ciertas actividades y negocios, sino más bien la planificación que deja por fuera a Dios. Las personas que se describen aquí son ateas, prácticas, que viven su vida y hacen sus planes como si Dios no existiera. Esa conducta es inconsecuente con la fe salvadora genuina que somete todo a Dios. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos y tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, y cuando no sabéis lo que será mañana. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hasta el 15, ¿sí? Exacto. Sí. Entonces, vemos cómo el apóstol Santiago no está condenando a la gente por hacer planes, por abrir un negocio, ¿cierto? O por obtener ganancias, nada de eso, eso no es lo que está diciendo el apóstol. Lo que él está condenando es que lo hagamos sin reconocer la dependencia del Omnipotente. Es diferente, ¿no? Es diferente. Y el punto es que el Señor sí ve nuestras intenciones. A veces vivimos como si pudiéramos cerrar la persiana y el Señor no nos viera, ¿no? Él ve todos los pensamientos de nuestro corazón y los escudriña. Muchas veces actuamos como la gente a la que le escribió el apóstol Santiago. Hacemos nuestros planes sin reconocer nuestra total dependencia del Señor para llevarlos a cabo. Somos dependientes, eso es una realidad. Solo si el Señor quiere las cosas saldrán bien, o quizás el Señor use el hecho de que salgan mal para obrar en nuestro corazón. En fin, somos dependientes del Señor, eso es una realidad. El punto es que no vivimos como si eso fuera así. Vivimos como si dependiera de nosotros muchas veces. Pocas veces pensamos en la responsabilidad que tenemos ante Dios de vivir de acuerdo a su voluntad moral, según se revelan las Escrituras. Vamos con otra cita, con Colosenses el capítulo 1, el versículo 9 y el 10. Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Podemos ver que esta es una oración centrada en Dios. El apóstol Pablo estaba orando por la gente de Colosas. Él quería que ellos fueran y que conocieran cada vez más la voluntad del Señor, que crecieran en ese conocimiento de conocer la voluntad moral de Dios. El apóstol quería que los colosenses fueran gente piadosa,
Esta es una oración centrada en Dios. Es muy diferente a muchas oraciones que hacemos nosotros, muchas veces. Entonces, el autor nos invita a que nos hagamos un par de preguntas bien importantes a nosotras mismas, que nos las planteemos, ¿verdad? ¿Se parecen las oraciones que hacemos por nosotros, por nuestra familia, por los amigos, a la de Pablo a favor de los colosenses? ¿Reflejan un interés genuino porque se haga la voluntad de Dios y que Él sea glorificado a través nuestro? ¿O son más como listas de peticiones que presentamos a Dios para que intervenga en las necesidades físicas y económicas de nuestros familiares y amigos? Interesantes esas tres preguntas, ¿no? Porque ahí está el punto. Ese es el camino para lograr ejercitarnos para la piedad. Él no está aquí condenando al autor que se hagan listas, ¿cierto? El punto no es que se hagan listas. Claro que glorificamos a Dios cuando vamos con nuestras listas, con las necesidades de nuestra familia, de nuestros amigos, y se las presentemos al Señor. Estamos reconociendo nuestra dependencia y que llevamos nuestras cargas a Él. El punto no es ese. El punto es cuando esta es nuestra única oración. Es cuando esta es la única forma que tenemos para orar. Ese es el punto. Según el apóstol Pablo, debemos vivir pensando que estamos en la presencia de Dios, buscando agradarlo en todo. Por ejemplo, observe lo que el apóstol Pablo dijo a los esclavos de la iglesia de Colosas, nos dice él. Vamos entonces con la cita de Colosenses 3, del 22 al 24. ¿Quién la tiene? Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Podemos verlo. Podemos ver cómo él está hablando. Este es un versículo, son dos versículos, dos versículos, muy usados cuando vamos a hablar de nuestra vocación, la que tengamos, ya sea el psicólogo, el ingeniero, el médico, ¿no? Todo lo hace para la gloria de Dios. Porque cuando dice siervos, pues, aunque todos eran siervos en la época de Colosas, eran esclavos, pues nosotros la mayoría somos empleados, ¿no? Y los que no, los que son amas de casa como yo, o los que son independientes, que no tienen un jefe directo, pues todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si tenemos un gran jefe que lo ve todo, ¿no? Entonces cuando alguien está en su oficina, cuando alguien está en medio de su negocio, cuando una ama de casa está en su casa, todo ese trabajo lo hacemos para el Señor, no para el ojo, como dice aquí. Y de hecho, alguna vez hablábamos que eso es una interesante exhortación para muchas amas de casa, que a veces no, pues nuestro jefe directo es el esposo, pero a veces no está y no se da cuenta si hacemos las cosas justo 5 minutos antes y metimos el mugre debajo de la cama y no hicimos nada de las cosas que teníamos que hacer. Y a veces no encontramos, y por eso es que encontramos muchas mujeres amas de casa sumidas en la depresión. No sienten que tengan que alguien las esté viendo, ¿no? Que estén haciendo las cosas para alguien, que haya una agenda que seguir. Entonces, es por esto, es porque nos cuesta ver. Muchas veces nos es más fácil hacer las cosas para que nos vean. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol? Que no la hagamos para el ojo, la hacemos es para el ojo de los hombres, para Dios. Es para el Señor que trabajamos con esmero, que somos disciplinados con los horarios, que nos esforzamos, ¿cierto? Es para el Señor y al Señor le glorifica el esfuerzo nuestro bajo el sol. Ahora. Bueno, respecto a ese tema, a veces pasa que realmente hay un esfuerzo grande que tenemos o que hacemos para que realmente sea un trabajo que agrade al Señor, pero a veces llegan los momentos de la queja, cuando a veces es justificada, cuando hay injusticias, cuando hay sobre ejecución. Sé que la queja en algún momento pues es falta de contentamiento, pero hay algún punto en que la queja sea positiva,
y que no sea un acto de impiedad? Yo creo que no. Yo creo que no hay un punto en que la queja sea positiva. Aún yo tenga la razón. Por ejemplo, tú decías una sobrecarga, y a veces pasa, ¿no? Que estamos sobrecargados, que la carga laboral, cualquiera que sea nuestro oficio, pues es muy alta y nos sentimos cargados y nos quejamos. Cuando nos quejamos muchas veces, ¿qué buscamos? Que otras personas se den cuenta, ¿no? Que tenemos una carga pesada, de pronto a veces somos lastimeros. ¿Qué estamos olvidando ahí? Puede que la gente no lo sepa, y no sepan y no reconozcan mi trabajo, y mi jefe no me diga qué buen trabajo, o mis compañeros no me agradezcan, o mi esposo no me agradezca ni se dé cuenta de mi esfuerzo. ¿Quién sí lo ve? El Señor. Exacto. Y es que ahí, cuando yo no me estoy quejando, es cuando yo precisamente tengo esa conciencia de que el Señor sí me ve. Que se dio una situación de injusticia en el trabajo, no reconocieron mi trabajo, antes al contrario salí perdiendo y yo había hecho las cosas bien, me había esforzado. ¿Por qué me duelo tanto? Si yo lo estoy haciendo no para el ojo, sino para el Señor. Obviamente que muchas veces tenemos razón en dolernos, pero yo creo que entre el dolor y la queja hay una diferencia, ¿no? Una diferencia importante. Bueno, seguimos como con la pregunta de cuántos creyentes desean vivir bajo este principio toda su vida. ¿Cuál principio? De que todo lo hacemos para el Señor, todo, ¿no? Vamos con otra cita, que es 1 Corintios 10:31. Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la honra de Dios. Vemos cómo dice todo, la palabra todo es todo. ¿Qué cabe dentro de ese todo? Pues aquí cabe, como lo dice la palabra, todo. Cabe cuando compramos en las tiendas, lo hacemos para glorificarlo, debemos hacerlo para su gloria. Cuando tenemos amistades y conocidos, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Cuando estamos conduciendo nuestro vehículo o vamos en el transporte público, lo hacemos para la gloria de Dios. Él sabe cuando nos enojamos, cuando insultamos al que nos echó el carro, cuando estamos maldiciendo. Él ve todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos debemos hacerlo para su gloria. Tenemos una meta doble aquí cuando decimos que hacer todo para la gloria de Dios. Una es que es hacer todo lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Teniendo esa conciencia de, bueno, a Dios le agrada como yo estoy haciendo mi trabajo, a Dios le agrada como yo me relaciono con mis compañeros, a Dios le agrada como yo soy en mi casa, con mi esposo, como ama de casa, a Dios le agrada como soy con mis hijos. Todo eso es lo que nos tenemos que preguntar. Nuestro anhelo es que Él esté satisfecho con la manera en que llevamos a cabo nuestras actividades rutinarias. Así que oramos anticipadamente al comenzar el día, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todas lo hacemos? Para pedirle al Espíritu Santo que dirija nuestros pensamientos, para que en verdad actuemos conscientemente de que el Señor nos está viendo y de que todo lo hacemos no para el ojo que nos ve, sino para Dios. En segundo lugar, hacer todo para la gloria de Dios. Dijimos que tenemos una meta doble. Una es entender que cada cosa que hacemos debe agradarle a Dios, que nos debemos preguntar si es así. Cuando me estoy vistiendo, cuando voy antes de salir de la casa, ¿a Dios le agrada cómo estoy vestida? ¿Esto honra a Dios? La gente que me rodea y sabe que soy cristiana, ¿ve eso en mi forma de vestir? ¿Lo ve en mi forma de hablar? ¿Lo ve cuando trabajo? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros? Y en segundo lugar, hacer todo para la gloria de Dios significa que deseamos que todas las actividades del día honren a Dios ante los demás. Similar como con el pueblo de Israel, ¿no? Recuerdan cómo el pueblo de Israel fue escogido entre muchos pueblos, por nada que hubiera en ellos, por pura misericordia de Dios, y que ellos debían vivir a los ojos de los otros pueblos la ley de Dios, que ellos supieran que ese era el pueblo de Dios y que Dios era el Dios de ellos, ¿cierto? Igual con nosotros. Él tiene un propósito en medio de donde nos puso, con el trabajo que tenemos, con los hijos, con el hogar, con la familia, con los amigos, con los vecinos, que vivamos el Evangelio a los ojos de todos ellos. Vamos con otra cita.
Bueno, y en segundo lugar, porque dijimos que habían dos propósitos, hacer todo para la gloria de Dios significa que deseamos que todas las actividades del día honren a Dios ante los demás. Así, entonces ahí vamos con la cita, Mateo 5:16. ¿Quién la tiene? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que debe alumbrar al incrédulo que nos rodea? Sea quien sea, nuestras obras. Nuestra vida debe hablar del Evangelio, ¿cierto? Esto me hace recordar mucho esa expresión de que somos heraldos del Evangelio. Un heraldo es como una valla, ¿cierto? Esto aplica en todo, porque a veces queremos ser como el Espíritu Santo cuando estamos evangelizando a alguien y hacer que esa persona crea, ¿no? Olvidamos que somos un heraldo que sostiene un mensaje. Pero eso no solamente nos indica eso, sino también que debemos sostener ese mensaje. Es decir, nuestra vida debe ser coherente con el mensaje que nosotros estamos llevando. Cuando nos estamos relacionando debemos pensar siempre, esto que estoy haciendo lo haría si todos los que me están viendo saben que soy cristiano. Cuando estoy de compras, cuando me dio cierto malestar la forma en cómo me atendieron en este local, si ellos supieran que soy cristiano, ¿reaccionaría como estoy pensando en reaccionar? ¿Cierto? Esas preguntas son las que tenemos que hacernos. Vamos con unas preguntas que nos plantea el autor. ¿Qué tanto procuramos seguir una dirección positiva para dar la gloria al Señor ante los demás? ¿Anhelamos de manera consciente y en oración darle gloria en lo que decimos o hacemos cada día? ¿O actuamos sin tener conciencia del Creador? Interesantes preguntas, ¿no? Una evidencia más clara de nuestra tendencia hacia la impiedad es nuestro raquítico deseo de desarrollar una relación íntima con el Padre Celestial. Raquítico, usa la expresión el escritor. Y es que así es, no hay una forma en que podamos tener una relación, que podamos impactar a otros con nuestras vidas si no tenemos una relación con Cristo. Porque lo que eso que nosotros recibimos en los medios de gracia es lo que vamos a impartir, ¿no? Vamos con otra cita, el Salmo 42, el versículo 1 y el 2. ¿Quién la tiene? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué impresionantes palabras. Preguntémonos si hemos sentido esto alguna vez, si lo hemos experimentado mejor. Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. ¿Hemos experimentado eso? En el Salmo, esto no es una cita aislada. Esto no fue un versículo ahí perdido en las Escrituras. Hay muchas citas como estas, muchas. Alguien puede ser moral y correcto y estar ocupado en el servicio cristiano, pero aún así puede mostrar poco o ningún interés en tener una relación íntima con Dios. Esa es una evidencia de la impiedad. Esa es la impiedad que estamos describiendo. Nadie puede desear genuinamente agradarlo, glorificarlo, si no tiene una relación personal con Cristo, si no hay una relación íntima con el Señor. Y eso nadie lo puede experimentar por nosotros. Nadie, solamente nosotros, cada una en la oración, no solamente esas listas de cosas que necesitamos, que necesita nuestro prójimo, sino esa relación con Cristo. Podrá apreciar, hasta este punto podemos darnos cuenta que no hay un creyente que sea completamente piadoso, no lo puede haber. Porque tendríamos que vivir 100% en el primer mandamiento, amar a tu Dios, tu Señor, con toda tu alma, con toda tu mente, con todos tus pensamientos. Y no es así. Entonces la pregunta más honesta, más de si soy impía o no, porque ya sabemos que como creyentes
actuamos impíamente muchas veces. Entonces la pregunta honesta y humilde sería, ¿cuán impío soy? ¿Cuánto tomo en cuenta a Dios en mi vida? ¿Cuántas actividades diarias realizo que no tienen relación con el Señor? ¿Cierto? ¿Y cómo enfrentar eso? Si yo ya me doy cuenta que cuando estoy con estas personas, yo realmente me olvido del Señor y actúo de otra manera. Ni quiero hablar del Evangelio, ni me interesa que sepan que soy cristiana, ni quiero evidenciarlo con mis actos, porque no quiero actuar allá como humilde. ¿Quién en el mundo hoy aplaude la humildad? Entre más soberbio, más te respetan, ¿o no? Entonces que nos preguntemos, ¿hay algunos sitios en los que yo me comporto como si no soy creyente? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué tan impío soy? La total impiedad y la impiedad son extremos de una línea. Veámoslo de esta manera. La única persona que vivió una vida completamente piadosa fue Cristo. Entonces Cristo está en un extremo y eso nos alienta. Eso nos alienta y nos consuela porque cuando Dios nos ve la vida santa que Cristo vivió. Esa es nuestra unión mística con Cristo. Por eso es que podemos ir tranquila y confiadamente a los medios de gracia. Porque Él cuando nos ve al Señor, Jesucristo. Entonces por eso es que podemos ir a los medios de gracia. No cuando aprenda a comportarme mejor voy a orar, ¿no? Cuando aprenda a ser un poco más santa voy a leer las Escrituras porque es que me siento como hipócrita. No, esa no es la actitud. Así como somos, lo estuvimos estudiando, ¿no? Tal como lo dice el himno, tal como somos de pecadores, con ese conflicto tremendo que tenemos adentro, es que tenemos que acercarnos a los medios de gracia. También es cierto que ningún creyente, que lo más seguro es que ningún creyente genuino lleve una vida totalmente impía, ¿sí? Que es el otro extremo de la línea. Pero la pregunta es, ¿en qué posición, en el amplio rango que hay entre ambos extremos, me encuentro yo? ¿Estoy muy cerca de uno o del otro? ¿Sí? O a veces ni me lo he preguntado. El punto es que salgamos de eso y no lo preguntemos, ¿no? Dentro de esa línea que abarca los dos extremos, que uno es el malvado y otro es Cristo, ahí puedo ubicarme en un punto medio, o puede ser el uno o puede ser el otro. Me puedo ubicar en cualquier punto, de poder, en cualquier punto. Creo que O sea, un poquito impía. Creo que los piadosa. creo que los extremos son los lugares donde no me puedo ubicar. No puedo ser completamente impía ni puedo ser completamente piadosa, ¿sí? Más que decirnos cuál es el punto correcto donde debemos estar, la pregunta es que cada una se pregunte a sí misma en qué punto está y tenga conciencia de eso. Como lo decía hace un momento, que nos preguntemos cuáles son esos lugares, esas personas, esas actividades que hacemos en las que nunca tenemos en cuenta a Dios. ¿Sí? La verdad de todo esto que estamos analizando radica en algo muy importante, y es que pensamos muy poco en el Señor. Pasamos muy poco tiempo pensando en el Señor. Por eso es que los medios de gracia representan tanta importancia en nuestra vida espiritual. Por eso, cuando estamos leyendo las Escrituras, estamos siendo completamente persuadidos de la vida desde la perspectiva de Dios, de la historia de la humanidad desde la perspectiva de Dios. Estamos aprendiendo a relacionarnos con Dios, a conocerle. Al principio de este capítulo, el autor nos decía que lo más común, es decir, que la raíz de todo pecado es el orgullo, encontrarlo como algo que es de ahí donde salen todos los pecados. Pero imaginémonos con qué facilidad podríamos controlar el orgullo, por ejemplo, si viviéramos pensando en forma consciente que todo lo que somos, tenemos y podemos lograr es por la gracia de Dios. Que aún esas habilidades que tenemos y que tenemos desde que estábamos chiquitas o mucho antes de conocer al Señor, son por gracia. Son por gracia. El orgullo de creernos muy justos es uno de los pecados más aceptables, más comunes, de los pecados aceptables más comunes. El orgullo de creernos justos,
¿cierto? De pensar, bueno, que mi vida en lo exterior luzca bien, ¿cierto? Y estoy tranquila. Voy a la iglesia los domingos, cuando me relaciono con la gente de la iglesia, pues sí hablo cosas espirituales, cuando estoy en el trabajo cierro la persiana, porque si no, aquí hacen de todo conmigo. Si yo no me muestro con carácter, si yo no trato de ir por lo mío, si no trato por mi ascenso de hacer quedar mal el otro, de si no pienso que en este negocio yo en vez de estar pensando en obtener solamente ganancias, debo pensar, glorifica al Señor. Aun cuando si yo tengo que decir la verdad, voy a perder un negocio, o quizás mi jefe no se va a sentir tan agradado conmigo si yo le respondo lo que es, ¿cierto? Es que tenemos que hacerlo es para la gloria del Señor. También pensando en esto, en que no es el orgullo lo que está en la raíz, sino es la impiedad, porque cuando nos sentimos muy justos, es cuando empezamos a aceptar eso, que somos muy justos, y a vivir una vida de apariencia y no preguntarnos, el Señor está viendo que yo en el fondo me estoy muriendo de la envidia, que soy supremamente egoísta y solamente pienso en mí, en cómo salir yo ganando en todo esto. El Señor sí puede verlo. Acá en el chat nos dice Jamie, gracias Jamie por tu participación, te extrañamos mucho. No somos peor de lo que pudiéramos ser, sino por la gracia del Señor. Sí, así es. Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando estamos pensando en una situación que evidentemente muestra pecado, en vez de sentirnos, como lo dijimos al comienzo de este estudio, en una de las primeras series, que muchas veces usamos esos pecados escandalosos de la sociedad para contrastarnos y sentirnos buenos, ¿cierto? Y escandalizarnos por los pecados que son escandalosos. Pero ¿lo hacemos por celo santo o lo hacemos porque nos hace sentir más santas? Y que es contra el Señor que tenemos que contrastarnos, contra el Señor Dios 3 veces santo, que nosotros tenemos que ver nuestra vida. Leyendo eso que dice Jamie y volviendo al asunto de la queja, es que creo que es algo que a veces nos pasa muy seguido, y es que a veces pienso que hay injusticia hacia mí en mi trabajo, y ahora que leo esto, y bueno, es lo que hemos estudiado, y haciendo como un recuento, creo que eso es un remedio para la queja, porque puedo pensar que, bueno, antes no me han echado con todas las cosas que a veces hago. Es decir, muchas veces me quejo diciendo, pero no es justo, cómo me piden esto de ya para allá. Pero al día de ayer llegué tarde 10 minutos. Pero entonces ahí sí ya no aplica. Entonces, bueno, pues gracias a Jamie, bueno, y al estudio. Y es de hecho lo que tenemos que pensar. Muchas veces nos ofendemos porque alguien nos hace un reclamo. Me pasa cuando mi esposo me dice, bueno, pero no hiciste esta vuelta, y yo, en vez de ofenderme, pues sí, no lo hice, y más bien pienso en todas las cosas que no hice y que él no sabe. Y menos mal, ¿no? Bueno, yo la vez pasada estaba escuchando que Marcela decía que era la conmiseración, autoconmiseración, bueno. El caso es que autoconmiseración. Entonces es ahí donde nosotros también pecamos, porque muchas veces tratamos de nosotros mismos como decir pobrecita, y nos justificamos, y eso nos hace llevar una vida triste, no agradando, o sea, a Dios con lo que hacemos, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí está como la respuesta a esa pregunta que había en ese momento. Y hablando al principio que el Señor nos manda, dice cuando hagamos las cosas, por ejemplo en el caso de los siervos, y poníamos el ejemplo en el caso de los empleados o los que hacemos cosas para otras personas, siempre esperamos como el reconocimiento. Porque hay un beneficiario, un segundo beneficiario que se beneficia con lo que hacemos, y esperamos ese reconocimiento, pero él nos dice, hay cosas que hacemos para nosotros, el comer, ¿quién come para otro? Para que engorde otro, para que se alimente otro, uno come para uno, bebe porque tiene sed, y son cosas que uno hace para
autosatisfacer una necesidad, y aún en esa autosatisfacción personal, Dios pide que también Él sea glorificado. Entonces, Él es lo que abarca la palabra todo. ¿Quién me dice cómo sería una forma de comer para la gloria de Dios? A mí se me ocurriría, no sé si esté bien, hermanas, me corrigen por favor, pero pensaría que es mirando qué estamos comiendo, agradeciendo por ese alimento y sobre todo teniendo en cuenta que nuestro cuerpo somos mayordomos, ¿no? Y administradores, y nuestro cuerpo también es parte de eso que debemos dar cuenta porque no nos pertenece. Entonces, pensaría que al momento de ir a hacer la compra o de pasar por el lado de las hamburguesas, entonces puedo pensar, esto sí glorificaría, sí ayudaría a mi cuerpo, no sé, pensaría. Sí, es una excelente respuesta, así es. La glotonería no glorifica al Señor. Ujú. No comemos solamente no comemos para satisfacernos, sino porque es el alimento que el cuerpo necesita. Entonces, si es en ese sentido, tengo que preguntarme, ¿es necesario que me coma toda esa torta? ¿Sí? ¿Es necesario que vaya y asalte la nevera? Quizás no, ¿no? Volvemos con la idea que él nos estaba planteando, que el orgullo de creernos justos es uno de los pecados aceptables más comunes y que el resultado directo es una manera impía de pensar. Porque muchas veces vemos solo lo externo y no nos preguntamos, Dios sí ve mi corazón, ¿no? También nos invita a analizar cómo los pecados de lengua, el chisme, el sarcasmo y las palabras ásperas dirigidas hacia una persona no pueden darse cuando estamos conscientes de que Dios nos escucha todo lo que decimos. Y aún lo que no decimos. Y aún lo que no decimos, lo que pensamos. No pensar es lo que sentimos o lo que sentimos. La envidia viene siendo como un sentimiento, ¿no? Por ejemplo. No pensamos en vivir cada momento en la presencia de un todopoderoso Señor que todo lo ve y todo lo oye. Es una realidad, no porque lo pensemos es real, lo es así no lo pensemos, el punto es que aprendamos a pensar en eso. Él nos regala una ilustración, que como siempre este autor nos regala muy buenas ilustraciones, y él nos dice que pensemos en un árbol, y que el tronco es el orgullo, ¿cierto? Que sostiene todos sus frutos, ¿no? Que de ahí salen sus ramas, pero que debajo del tronco están las raíces, que hacen posible que el tronco esté. Y en la raíz, el tronco es el orgullo, y la raíz, la impiedad. Pensemos entonces en cómo ejercitarnos para la piedad. Recordemos que eso lo dice Pablo cuando le habla a Timoteo en 1 de Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Sabemos que él usaba mucho estos términos de entrenamiento, ¿cierto? Que se aplica a los deportistas. Y que él precisamente procuraba que los creyentes de todos los tiempos entendamos que debemos entrenarnos, entre otras cosas, en el compromiso, en la consistencia y en la disciplina. Ese compromiso de vivir para la gloria de Dios, de saber de ser conscientes que hemos sido comprados por sangre, por un precio muy alto, que seamos consistentes, caemos, nos levantamos, damos la pelea, luchamos, oramos, retrocedemos, avanzamos, pero consistentemente y con disciplina. Esa disciplina personal en los medios de gracia, no hay otra manera. Si yo no necesito tener una vida monástica y apartarme para orar todo el día y leer las escrituras todo el día, si yo soy, no sé, un empleado y debo estar en la oficina a las 8 de la mañana, debo salir de mi casa a las 7, debo levantarme a las 6 para arreglarme, pues levántese a las 5 y lea las escrituras. Ore o hágalo en la noche, pero si en la noche ya se llena usted de muchas cosas, los hijos, las cosas, las tareas, qué sé yo, pues entonces vea qué momento es el que va a apartar, pero hágalo, ¿cierto? Debe hacer parte de nuestra disciplina personal. Pablo quería que así como Timoteo y todos los creyentes aprendiéramos a estar comprometidos en crecer en la piedad, en ejercitarnos. Nuestra meta en la búsqueda de la piedad debe ser vivir conscientes de que estamos en la presencia de Dios.
Esa es la meta. Llevémonos eso en mente hoy. ¿Qué porcentaje de nuestra vida vivimos sin pensar en Dios? ¿O pensando muy poco en Él? Llevémonos esa pregunta también. ¿Qué haría diferente si en sus actividades diarias comenzara a hacer todas las cosas para la gloria del Padre Celestial? Analícelo. Analicemos cada una de nosotras qué haríamos diferentes. Identificar otras áreas específicas de nuestras vidas que tienen la tendencia a vivir sin pensar en Dios. El trabajo, los pasatiempos. ¿Los pasatiempos? Sí, claro. Si estoy viendo una película y esa película tiene escenas demasiado explícitas sexualmente, ¿debería estarla viendo? No, no es la respuesta, no. Por varias razones. ¿Soy una mujer casada? Sí, no. No debo estarla viendo. Uno, porque seguramente no se va a parecer nada a lo que aparece ahí en esa película, porque voy a sentir como poco lo que voy a estar experimentando con mi pareja, o porque ni siquiera estoy casada y no tengo por qué andar viendo eso, andar estimulando esas áreas de mi vida. Y menos delante de los hijos, ¿no? En la forma de divertirnos, de ver deportes. Quizás esto aplique a los que se apasionan demasiado con los deportes y quizás dicen cosas, groserías cuando están viendo deportes. Aún la manera en que conducimos, ¿no? Cuando estamos en medio de un tráfico, cuando un taxi nos echa el carro, cuando nos insultan por ser mujeres, ¿sí? Aún ahí el Señor los ve. Oremos para que Dios nos ayude a ser más conscientes de que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Él. Y que aún cuando nosotros no pensamos en Él, Él todo el tiempo piensa en nosotros, está viendo y escudriñando cada rincón de nuestros corazones. En el chat, Jamie nos dice varias cosas. Bueno, ella nos dice que la gracia de Dios es la que nos sostiene y el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Y ese es nuestro ánimo, nuestro consuelo. La hermana Gloria nos dice que nos pasa lo mismo. Quizás cuando hablaba del esposo, ¿no? Si mi esposo supiera que no solo se me perdieron las gafas, sino que también se me perdió el anillo que me regaló y que tengo que encontrar la forma sabia de contarle, que recordarlo nos hace actuar mucho más humildemente, ¿no? Si esa otra persona que tengo enfrente supiera todo y además, nos dice Jamie, y además de impía, nos dice, dejar de lado lo que somos es difícil, nos cuesta, pero esa es nuestra lucha. Y además de impía, es incredulidad, ¿sí? Quizás las actitudes impías, además de ser impías, son una actitud de incredulidad, porque entonces pensamos que somos Dios y no le reconocemos a Él como Señor y Creador, y de hecho es así. Cuando vivimos impíamente, cuando vivimos sin tener esa conciencia de que el Señor nos ve y que todo lo hacemos para su gloria, estamos viviendo como autosuficientemente, como dioses, ¿no? Estamos desconociendo una realidad. Imagínense si nos cuesta hacer ejercicio y Pablo nos habla como a soldados y que debemos ejercitarnos. La disciplina es dura, ¿no? Es dura. Y en todo eso creo que por eso Pablo usaba esos términos, ¿no? Por todo eso. Bueno, hermanas, hemos llegado al final del programa. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas en nuestras agendas donde podemos reflexionar sobre todas estas verdades. Te rogamos, Señor, porque obres en nuestros corazones para tu gloria, que nos convenzas de pecado, que nos ayudes en nuestra debilidad, que nos des ese entendimiento de que cada minuto de nuestras vidas tú nos ves y que debemos vivirlo para tu gloria. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.